Bienvenidos todos a este espacio interactivo del PINC, donde damos cita a investigadores, nos damos cita a grupos de investigadores, grupos de alumnos y tenemos este intercambio sobre los trabajos de postdoctorales, de posgrado que están haciendo en la UNAM sobre cambio climático. En esta ocasión vamos a tener a Norma Elizabeth Olvera, que es del posgrado de Ciencias de la Tierra y que nos va a hablar de mapas cognitivos difusos para explorar las posibles repercusiones que cambios en el patrón de precipitación como consecuencia del cambio climático tendrán sobre el servicio de abasto de agua de la zona metropolitana del Valle de México. Va a ser muy interesante. Están aplicando unos métodos novedosos utilizando, mapas cognitivos y cuestiones de lógica difusa. Y también tendremos a Melissa Aranza Sánchez, que nos va a hablar del carbono azul en las costas mexicanas, el caso de Puerto Morelos. Y bueno, pues para no quitarle más tiempo a nuestra invitada, nuestra primera invitada, Norma, adelante, todo tuyo. Doctor Estrada, le agradezco pues esta oportunidad de brindarme este espacio para poder participar en el PINC. También, bueno, el material que presento a continuación es parte de la información, es parte de la información que he obtenido a lo largo de esta investigación de doctorado, la cual en todo momento ha estado bajo supervisión y guía de mi tutor, el doctor Carlos Gay, y pues que tengo la enorme fortuna de que ahorita esté aquí presente con nosotros. También pues agradezco a todos los asistentes que están en este momento y tal vez en un futuro, cuando ven esta grabación por algún interés que les haya llamado este tema, ¿no? Empezaré compartiendo la pantalla de aquí para mi trabajo. Ok. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve mi presentación? Sí, ya Sí. está. Ok, bueno. Pues la primera pregunta sería, ¿por qué la zona metropolitana del Valle de México? Bueno, pues para los que tenemos el gusto de vivir aquí, la zona metropolitana del Valle de México, pues sabemos que nos ofrece una amplia variedad de cultura, es una región vasta, amplia, riquísima, pero sin embargo con enormes complejidades y enormes problemáticas que se enfrentan actualmente. La zona metropolitana del Valle de México está compuesta por la Ciudad de México y por el Estado de México, donde pues se tienen 16 alcaldías. El Estado de México aporta 59 municipios y bueno, el Estado de Hidalgo 1. De estas enormes problemáticas que presenta la zona metropolitana del Valle de México, particularmente lo que se refiere a poder contar con el servicio de agua potable, es uno de los factores más importantes a resolver al día de hoy. ¿Por qué? Veamos. Yo creo que a lo mejor muchos de nosotros, para aquellos que vivimos, que tenemos la oportunidad de vivir aquí en la Ciudad de México o en la zona metropolitana del Valle de México, particularmente este año ha presentado unas características muy importantes. Recordemos que a inicio de año pues tuvimos un racionamiento de agua porque la presa Cutzamala, que es una de las que abastece a la zona metropolitana del Valle de México, presentó un 22% en niveles. Entonces eso quiere decir que estaba ya casi en el mínimo, o sea, ya estaba en el mínimo esa fuente. Ahora, consideremos lo siguiente. Si pensamos que cada uno de nosotros somos estos puntitos que estamos aquí estoy yo, aquí está, por ejemplo, cada uno de estos asistentes. Actualmente, la zona metropolitana del Valle de México alberga más de 22 millones de habitantes. Para que nos podamos imaginar esta cantidad de integrantes, esta imagen que nosotros tenemos aquí nos muestra lo que son 21,000 puntos de historia, la tendríamos que volver a representar o volver a reproducir 1037 veces. Ahora imagínense, esta cantidad de personas con todas esas necesidades, que todos nosotros necesitamos agua potable todos los días, pues a todas ellas, a todos nosotros, necesitamos ese servicio de agua potable.
Pero ¿cómo hacer frente a esto? Bueno, para empezar, permítanme, aquí, ahí está. Para empezar, para poder tratar de entender este sistema que consta de 22 millones de integrantes, pues cada uno de nosotros no estamos solos, sino que tenemos interrelaciones con nuestros vecinos, con nuestra familia, con los entes más cercanos y demás. Entonces, estos 22 millones de integrantes que tenemos aquí, establecemos relaciones entre los demás. En términos de magnitud, eso quería decir que sería como algo así como 22 millones por 22 millones menos 1. Ahorita les explico por si les llamó la atención ese de 22 millones menos 1, les digo unas diapositivas después de dónde sale ese menos 1. El asunto es que todas estas algo así como interrelaciones. Interesante disculpen, aquí tengo un poquito de problemas con internet. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, todo bien. Adelante, Norma. Ok, entonces audio bien. Gracias. Bueno, este tipo de problemas nos está llevando a una característica muy particular. Aquí nosotros estamos teniendo que no solamente los integrantes de este sistema son importantes, no solamente nosotros como personas que estamos aquí, sino las interrelaciones que nosotros establecemos entre estos integrantes son a veces hasta más importantes que los integrantes mismos. ¿Y por qué? Porque resulta que los efectos de todo este sistema son los efectos de todas estas interrelaciones, no solamente de este con este, o de este con este, o de este con este, sino de todo esto. Explicado de una forma un poquito más que lo podamos sentir más cerca de nosotros, observemos que esta ranita de cristal que nosotros tenemos aquí, en esta ranita de cristal podemos observar los órganos y los elementos que hacen tener vida. Si nosotros, por ejemplo, separáramos estos organismos, o estos órganos, perdón, pues ya no tendríamos este factor de vida. Esto se conoce en teoría de sistemas complejos como una propiedad emergente. ¿Qué significa esto? Que esta propiedad que nosotros observamos del sistema no aparece como una entidad únicamente debida a los integrantes, como una cuestión que únicamente aparece por algunas características de los integrantes, sino que es el producto de todas esas interrelaciones presentes en el sistema. Entonces, nosotros, al tener este sistema que nosotros formamos en esta zona metropolitana del Valle de México, tenemos que formamos un sistema compuesto por 22 millones, por lo menos, de integrantes, y eso sin considerar aún lo que son los factores ambientales y económicos. ¿Por qué? Porque en esta región también tenemos que tomar en cuenta lo que es el factor turístico, los factores económicos, aquellas fuentes de trabajo, las industrias, aquellas regiones donde hay agricultura, etcétera. Entonces, de esos 4.84 por 10 a la 14 interrelaciones que tenemos, habría que sumarle una cantidad aún inconmensurable de esas interrelaciones. ¿Y para qué queremos todo eso? Pues resulta que desde la visión tradicionalista lo que nos dice es que es necesario conocer o que es muy deseable conocer lo más que se pueda del sistema para poder analizarlo y entonces a partir de ahí empezar a experimentar con él e ir tomando decisiones. Sin embargo, con este tipo de sistemas que tenemos aquí, tenemos que obtener toda la información que lo describiera. Es una tarea que es inconmensurable y que además los datos con los que se cuenta
presentan una alta incertidumbre y dado el tamaño de este sistema, no es aventurado decir que una gran cantidad de la información necesaria para describirlo se desconoce. Entonces nos estamos enfrentando a un problema que en teoría de sistemas se conoce como un sistema que es altamente complejo, que por una parte aquí tenemos nuestro sistema, que forma parte de un suprasistema más grande, que en este caso sería los servicios públicos de la zona metropolitana de México. Los temas son como en nuestra ranita, esos órganos importantes que lo están conformando. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar de entender un poco este problema o este sistema que nosotros nos enfrentamos? Bueno, primero analicemos o preguntémonos cuál es nuestra pregunta de estudio en este momento. En este momento, para que este sistema siga viviendo, la primer necesidad que tiene que cubrir es el servicio de abasto de agua potable para todos sus habitantes en forma universal, como lo dice la seguridad hídrica. ¿Y eso a qué nos está llevando? Actualmente nos lleva, según estudios de Soto y Herrera, a que la zona metropolitana del Valle de México requiere un suministro de 61 metros cúbicos por segundo. ¿Qué tanta agua es esa? Bueno, si imaginamos un cubo cuya arista sea del tamaño de la torre latinoamericana, pues en un día la zona metropolitana del Valle de México requiere un cubo con esas dimensiones, es decir, un cubo cuyo volumen sea de 5 millones de metros cúbicos de agua. Algunos podrán pensar, y de hecho es algo muy, muy importante de considerar, para toda la zona metropolitana del Valle de México, ¿estamos ocupando esta agua? ¿Es mucho o es poco? Pues según lo veamos, ¿no? Si pensamos que esta es la cantidad de agua que se ocupa por día, en un año vamos a requerir 365 cubos de estos. Entonces tendríamos que pensar de dónde vamos a obtener esas fuentes de agua que nos garanticen que vamos a poder contar con ese suministro de agua potable. Por otra parte, no todas las personas tienen acceso al agua potable. Por ejemplo, de alcaldías densamente pobladas como es Iztapalapa y municipios densamente poblados como es el de Ecatepec, sufren su población de serios cortes de agua. Entonces, esta agua que está aquí no se reparte en forma equitativa entre toda la población. Ahora, entonces, esto nos está llevando a lo siguiente. Para que nuestro sistema permanezca vivo, para que podamos garantizar ese servicio de abasto de agua potable, pues tenemos que ir analizando cuáles son esas problemáticas a las cuales se está enfrentando. Y veamos primero cuáles son, por sus factores climáticos, estos factores. Para empezar, por su ubicación geográfica. Aquí tenemos a nuestro país, aquí donde tengo el puntero está la Ciudad de México. Bueno, pues podemos observar lo siguiente. Este es un mapa que nos representa el índice biofísico de vulnerabilidad a las sequías. Este índice biofísico de vulnerabilidad está dividido en 10 categorías. Aquí los colorcitos nos están indicando, por ejemplo, este que es como muy púrpura, nos está indicando que pues casi ahí no hay riesgo de que haya sequías. Sin embargo, conforme este valor se va acercando aquí a colores más cremas, como 9 o 10, bueno, aquí en 10 observamos que es altamente vulnerable a una sequía. Desafortunadamente, por su ubicación geográfica, aquí nuestra región está catalogada entre 8 y 9 en ese índice de vulnerabilidad, lo cual indica que ya únicamente por cuestiones geográficas es muy probable que se presenten sequías. Y eso no únicamente queda en hipótesis. Por ejemplo, ya estudios muestran que ya en un registro de 600 años se han registrado sequías que no han durado ni 1 ni 2
4 años, sino que han tenido una duración de 10 años, como indica Romero en su trabajo del 2010. Por ejemplo, en los años de 1450 a 1900 se produjeron 136 sequías, y ya en un periodo más cercano, entre 1997 y 2006. Por otra parte, también nos enfrentamos a estos procesos meteorológicos extremos que también tienen que ver con inundaciones. Por ejemplo, entre los periodos de 1980 a 2006, en esta gráfica vemos que se presentaron 668 inundaciones catalogadas como extremas. A estos problemas ya presentes, tenemos que agregarle lo que tiene que ver con la variabilidad climática. ¿Por qué? Porque la intervención que se está haciendo a nivel regional, pensemos ahorita en términos regionales, a nivel regional sobre la zona metropolitana del Valle de México, ya ha hecho que su temperatura media haya aumentado 1.6 grados centígrados, por lo menos. ¿Y esto de qué ha derivado? Pues de la tala de árboles y de la eliminación de cuerpos de agua, los cuales sirven como reguladores térmicos. Ahora, ante estas situaciones, ¿qué es lo que se enfrenta? ¿A qué se enfrenta la zona metropolitana del Valle de México? Por una parte, garantizar que su población tenga acceso al servicio de abasto de agua potable. Pero esa es una problemática creciente. Permítame regresar unas cuestiones aquí atrás. La zona metropolitana al día de hoy es la segunda mega ciudad más poblada del continente americano. Para el 2030, según las proyecciones, nosotros superaremos a Sao Paulo en Brasil. Eso implica que en el 2030 la zona metropolitana será la mega ciudad más poblada del continente americano. Su población será mayor a 25 millones de habitantes. Y entonces se tendrá que suministrar una mayor cantidad de agua. Por otra parte, si ya la infraestructura de por sí es bastante vulnerable o presenta un estado que la pone que hace que peligre su operatividad en un futuro cercano, ante los efectos del cambio climático, esa es la pregunta. ¿Qué ocurrirá cuando de por sí ya las problemáticas bastante serias y graves que están afectando a la zona metropolitana del Valle de México se vean agravadas y exacerbadas ante los efectos del cambio climático? Bueno, entonces, ante este planteamiento del problema, en un artículo que se muestra en Nature, hay una pregunta y hay una investigación que es sobre 6 investigaciones prioritarias para las ciudades ante el cambio climático. ¿Por qué? Porque las megaciudades, como la Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México, uno de sus grandes problemas es ante los riesgos que van a tener ante el cambio climático. Entonces, para tratar de abordar estos problemas se necesita contar con una herramienta que nos dé un marco teórico metodológico apropiado, pero un marco teórico que vaya más allá de las herramientas tradicionales. Y como nos indican aquí estos investigadores, tenemos que tener que este marco nos permita conjuntar información que sea tanto de naturaleza técnica como cualitativa, es decir, poder conjuntar datos tanto cuantitativos como cualitativos. Aquella información, conjuntar esa información donde no solamente sean datos técnicos, así únicamente números, sino que también se pueda aprovechar lo que es la narrativa y el conocimiento local de los afectados, los tomadores de decisiones y sobre todo a los sectores más vulnerables de la población. Y ahora, ante esta pregunta dejando atrás los patrones tradicionales y pensando en llevar
En práctica, para un sistema que está compuesto por más de 22 millones de integrantes y cuyas interrelaciones son inconmensurables, ¿qué sistema nos puede ayudar a visualizar tan siquiera un poco de qué magnitud de problema estamos hablando aquí? Bueno, pues la herramienta teórico-metodológica que nos permite abordar este tipo de problemas que involucra sistemas complejos es el de la lógica difusa. Y bueno, aquí no se espanten, esto está muy divertido. Bueno, aquí vemos aquí podemos ver unas manzanas, ¿no? Podemos ver que estas manzanas presentan una coloración entre rojo y amarillo. Simplemente si nos pidieran una tarea tan elemental como sería separar en dos canastas distintas manzanas que sean absolutamente rojas o manzanas totalmente amarillas, no lo podríamos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si bien esta manzana es de color amarillo, pues no es totalmente amarillo, presenta un grado de color rojo. Y esta que está aquí sí es roja, pero también tiene un grado de color amarillo en estos puntitos que se ven aquí. Entonces, en circunstancias de la vida real, observamos que esa concepción de decir sí o no, estar o no estar, en realidad no es algo que sea tajante. Es decir, que ese constructo matemático de 0 o 1 en la realidad no funciona. Entonces, es así que en 1965, con un trabajo que publicó el ingeniero Sade, fue más allá y rompió con esta concepción, y lo que hizo fue decir, bueno, entre 0 y 1, ¿qué es lo que es entre sí o no y sí? ¿Qué te parece lo siguiente? Que si tú en tu conjunto antes tenías una frontera súper bien definida que decía, ¿estás o no estás? ¿Eres o no eres? Bueno, pues ahora la frontera del conjunto no está bien definida, sino que está borrosa. Es decir, presenta un grado de pertenencia a tu conjunto. Por ejemplo, aquí se sigue cumpliendo que este elemento A sigue estando aquí, B está por de fuera, sin embargo, esto que está aquí ya nos está diciendo que la frontera es borrosa, entonces aquí hay que tomar ciertos grados de pertenencia. Ahora, ¿por qué es importante la lógica difusa es importante porque nos permite tratar en forma natural? Recuerden que al inicio les había dicho que la incertidumbre de este sistema tan grande es, es parte del sistema. No podemos quitar la incertidumbre, nos hacen muchísima falta de datos. Bueno, pues precisamente hay aquí la maravilla de esta herramienta, de esta nueva forma de ver las cosas, que es la lógica difusa. No es la única. De hecho, la lógica difusa pertenece a la teoría de sistemas, que a la vez pertenece a las ciencias de la complejidad, y las ciencias de la complejidad a la vez presenta muchas ramificaciones, y lo que nosotros presentamos aquí en este trabajo es solamente una forma de abordar a los sistemas complejos. No es la única. Bueno, dentro de los mapas cognitivos difusos encontramos lo que son dentro de la lógica difusa encontramos a los mapas cognitivos difusos. ¿Qué son? Bueno, pues estos mapas son estructuras causales con un razonamiento causal que lo tenemos aquí. Vean. Para empezar, desde el punto de vista matemático, simplemente son cosas como estas, ¿no? O sea, son como, tenemos aquí dos nodos y tenemos una línea dirigida. Esta línea dirigida, la única condición que debe de cumplir, así, sin tanto rollo, es lo siguiente, que esta línea no puede ir a sí misma, como pueden ver aquí. Eso más adelante significa que yo no puedo actuar sobre mí misma. Esto ya no puede pasar. Y aquí que estas dos líneas, no puede haber líneas paralelas. Si vas a tomar este camino, ya con uno que tomes es suficiente. Y ahorita les explico por qué es importante y por qué está bonito con lo de los 22 millones que les había comentado antes. Bueno, ¿qué onda con lo de los mapas cognitivos difusos? Bueno, pues aquí rápidamente explico lo siguiente. Supongamos que tenemos un concepto C1 y que éste actúa sobre C3. Simplemente le pongo aquí esta línea para indicar que ejerce, o por ejemplo,
que este tiene una acción sobre este, que si este crece, quiere decir que este crece. ¿Cómo lo pongo en términos matemáticos? Pues que C1 tiene una acción sobre C3. Aquí lo vemos, C1 sobre C3. Ahora, en términos ya menos matemáticos y un poquito más aplicados, se los voy a poner aquí, permítanme. Ya en términos aquí de nuestra plática. Les comento lo siguiente rápidamente. Si bien el sistema servicio de abasto de agua es un sistema que es inconmensurable en términos de integrantes, podemos pensar en conceptualizarlo en términos de subsistemas. Entonces, en esto nosotros hicimos fue pensar en aquellos subsistemas fundamentales que componen a este servicio de abasto de agua. Entonces, consideramos al sistema ambiental, al subsistema social y al subsistema proveedor. Entonces, aplicando esta herramienta matemática, obtenemos lo siguiente. Por ejemplo, para el subsistema ambiental, ese subsistema ambiental va a estar en contacto, va a sentir los efectos de lo que le rodea, que en este caso van a ser aquellos factores climáticos, que es lo que nos interesa. En este caso, para ese subsistema ambiental, lo que nosotros consideramos fueron 6 conceptos, que fueron, por una parte, la sobreexplotación de los mantos acuíferos, el decremento en la calidad del agua, disminución de los recursos hídricos, pérdida de ecosistemas, incremento en la contaminación de pozos, pérdida de suelos de conservación. Nada más para analizar uno rápidamente. Para todos aquellos que estén más interesados en profundizar sobre este tema, ya pronto estará para todo el mundo accesible la tesis, donde todo esto está descrito punto por punto, pero únicamente aquí para que esto, con fines de aterrizar esto. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que el aumento de la temperatura que está aquí, si este aumenta, hace que aumente la pérdida de ecosistemas y esto a su vez hace que aumente la disminución de los recursos hídricos. Por ejemplo, ¿qué genera esto de la sobreexplotación de los mantos acuíferos? La sobreexplotación de los mantos acuíferos genera un decremento en la calidad del agua. ¿Por qué? Todas estas conexiones que están aquí no son porque se nos hayan ocurrido. Ya vienen de un proceso que es de una investigación. ¿Por qué se plantea cada una de estas conexiones? ¿Por qué se plantea esta relación de causalidad? En trabajos de Romero 2010 y de otros autores, cuando los mantos acuíferos son sobreexplotados, al disminuir los mantos freáticos, viene un proceso de salinización. Entonces, esa sal disuelta hace que el agua restante pues se contamine. Y bueno, pues eso lo que hace a su vez es que decremente la calidad del agua. Y si decrementa la calidad de agua, pues disminuyen los recursos hídricos. Y si disminuyen los recursos hídricos, pues hay una pérdida de suelos de conservación. Y así se va leyendo todos estos mapas cognitivos que se han creado para este trabajo. Ahora, nada más para regresar un poquito a esto porque está muy padre. Nada más para aquellos que se quedaron con la cuestión de por qué eres 22 millones menos 1. Aquí este concepto puede tener una acción sobre este y este sobre este, pero este no puede tener una acción sobre sí mismo. Eso quiere decir, siempre en todos estos arreglos que se conoce como matriz, esto es una matriz, va a haber un 0. El número total de integrantes sobre esta matriz es n por n menos 1, lo cual quiere decir que el número de interrelaciones mínimo que puedo tener en este sistema es 22 millones por 22 millones menos 1. Pero si a 22 millones le quito un 1, pues no creo que le importe mucho. Entonces podemos hacer 22 millones al cuadrado y todo está muy bien. Ahora, para poder hacer más precisos estos estudios que tenemos acá, aquí lo que nosotros tenemos con esta M, con esta H y con esta L es que a estas relaciones se les asignan pesos. ¿Y por qué se les asignan pesos? Porque se espera que no todos ellos tengan la misma intensidad.
Como observamos, hay aquí efectos que tienen una alta intensidad y aquí tenemos efectos que tienen, o se esperan que sí estén presentes, pero que tengan una baja intensidad. Entonces, ¿quién determina esto? Bueno, eso se determina a partir de unas funciones que ya en este trabajo de estos investigadores proponen estos valores, que será que para una interacción Davis sea un valor de 0.3, media de 0.5 y 0.9. Recordemos que nuestros valores están entre 0 y 1. Y llevando a cabo y considerando eso, pues se hicieron los cálculos. Nada más para los que son apasionados de esto, los cálculos se llevan a partir de un proceso de iteración y los mapas cognitivos funcionan como si fueran redes neuronales. ¿Qué significa esto? Que metemos entradas y vamos a obtener algunas salidas. Ahorita explico esta parte. Por ejemplo, en términos prácticos, ¿cómo se hacen estos cálculos? Nosotros tenemos en nuestro sistema estados. Y una vez que tenemos estos estados, los multiplicamos por esta matriz que observamos aquí. Sin tanto rollo, resulta que después de hacer la multiplicación varias veces, vamos a observar unos comportamientos bastante curiosos. Que el estado final al que llegue el sistema puede se acerca a un punto, lo que se llama como un punto fijo, que converge, o se va acercando a un ciclo límite, lo cual quiere decir, parto de un estado, hago estas operaciones y después de un rato regreso al mismo estado. Y luego vuelvo a repetir la operación y vuelvo a obtener otros vectores y regreso al mismo estado. Eso es un ciclo límite. A diferencia de un punto fijo, después de que yo llego a ese punto, no importa lo que haga, ya nunca voy a salir de ese punto. Y para esto que es un atractor caótico, pues los estados se van a mantener cerca de esta región. Pero una cosa muy curiosa que ocurre con los mapas cognitivos difusos, y me voy a ir un poquito más rápido para no, por la cuestión esta de tiempo. Bueno, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Recordando lo anterior, mi estado, por ejemplo, un estado lo represento con 1, 1. ¿Qué significa 1, 1? Significa que yo voy a encender mi vector. Este aumento de la temperatura le doy el valor 1 y decremento en la precipitación, los prendo y voy a ver qué es lo que le pasa a todo este sistema. Y entonces voy a analizar el comportamiento de todo este sistema. ¿Y por qué es maravilloso esto? Porque todo esto está conectado y el resultado que voy a obtener no es solamente la característica de este o de este o de este por separado, sino de todo el sistema. ¿Y qué es lo importante de estos resultados? Que cuando se obtienen estos están en orden decreciente en cuanto a nivel de afectación. Quiere decir que bajo este escenario de un decremento en la precipitación, se obtiene que habrá una mayor pérdida de ecosistemas, una disminución en los recursos hídricos y en pérdida de suelos de conservación. Y bueno, obviamente eso traerá como consecuencia de decremento en la calidad del agua. Ahora, para el factor social, este factor es muy importante considerarlo porque en estudios previos nunca antes se había tomado en cuenta y nosotros estamos incorporando esto precisamente ahora, y sobre todo más con los efectos del COVID-19, es muy importante considerar que las poblaciones más vulnerables para las cuales no tienen un acceso justo y equitativo del agua están siendo las más perjudicadas y afectadas ante esta situación. ¿Por qué? Porque no cuentan con ese requisito mínimo para sus necesidades de aseo. Entonces, y como aquí se esperaba, en esta modelación, si hay un decremento en las un decremento en la precipitación y un aumento en la temperatura, se obtiene que hay un deterioro en la salud, que lo que peor irá en este subsistema será en la salud, el aumento en la vulnerabilidad de las comunidades y un aumento en la demanda del agua. Ahora, esto traerá también consigo un aumento en los recortes de suministro de agua, lo cual, más adelante, esto traerá problemas. ¿Por qué? Porque el subsistema proveedor, aquí, se va a tener que enfrentar
a la problemática de un incremento en la deficiencia en la infraestructura para la distribución de agua potable, y al haber aquí un recorte en este suministro de agua potable, pues la sociedad va a reclamar y va a haber una generación de problemas sociales, políticos, económicos y ambientales. Y entonces, para tratar de dar respuesta a esta solución, va a haber un aumento en la explotación de las fuentes de suministro. Y bueno, aquí vienen estos otros, pero lo más importante de esto es que ya estaríamos hablando de un problema hasta de gobernabilidad ante la carencia de agua. Recordemos que en este año, al inicio de mes, tuvimos problemas de este raciocinio de agua. Entonces, y tuvimos la fortuna de que este año lloviera y las presas otra vez estuvieran a su 100%, pero ¿qué hubiera pasado si este año no se hubieran recargado las presas? Ahora, nada más para concluir esta parte, esto que funcionan como redes, estas redes, los mapas cognitivos difusos funcionan como redes, rápido. ¿Qué onda con esto de las redes? Bueno, si pensamos aquí en una araña, ¿cómo cazan o cómo detectan las arañas que cayó una presa? Bueno, pues está aquí la araña, ¿no? Pongamos que anda por aquí la araña. Donde cayó la presa, las redes que están más cerca de la presa, pues se mueven más. Ahí resuenan. Ahí es donde está la situación problemática. Entonces, es precisamente lo que hacen estas redes, donde están los problemas, donde está la situación problemática, es donde más resuenan, y es el comportamiento que nosotros observamos en estas gráficas. Estos son los patrones que nosotros observamos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No solamente basta decir que las cosas están mal, sino, y tampoco decir que tenemos que aplicar medidas que sean de ensayo y error, sino aplicar medidas que tengan que ver de intervención para mejorar la adaptabilidad del sistema. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, rápidamente, nosotros propusimos en este trabajo lo que es un incremento en la vigilancia y protección efectiva de los suelos de conservación, y observamos que los elementos que más se benefician va a ser la disminución de recursos hídricos. ¿Y eso por qué? Porque se va a permitir, al conservar esas áreas verdes, que haya una mayor captación y conducción hacia los suelos para recuperar esa agua. Pero obviamente eso no va a ser suficiente. Aquí esa parte lo voy a llevar a la conclusión. En la parte de salud, un incremento en la reutilización del agua. Y vemos que si se hace eso, pues vamos a tener un incremento en, ay, no quiero deterioro, va a mejorar de la salud, va a mejorar. Veamos que ya bajó hasta 0.65. Aquí tenemos que va a bajar el incremento en la demanda de agua y que va a bajar esa mala calidad del agua. Por otra parte, lo que corresponde a tener la intervención, en este caso, va a ser un incremento en el monitoreo y control de fugas de agua potable. Va a hacer que el concepto P5, aquí el concepto P1, por ejemplo, P1, que es la explotación de las fuentes de suministro, junto con que la distribución de agua sea más eficiente, se van a incrementar. Es decir, que habremos logrado un significativo avance en fortalecer el sistema de abasto de agua de la zona metropolitana del Valle de México, pero esto no es suficiente. Esto apenas son algunas medidas para llevar a cabo. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Pues avanzar en esta investigación, en futuros trabajos, para concretar. Entonces, permítanme, ya voy a concretar, ya me pasé por 10 minutos, disculpen. Bueno, concluyendo. Los mapas cognitivos difusos permiten explorar las posibles repercusiones que el cambio climático tendrá sobre el servicio de abasto de agua. Permiten la intervención sobre el mapa con la finalidad de encontrar las mejores medidas de intervención para fortalecer la adaptación. ¿Qué significa esto? Que para este sistema, que está compuesto por más de 22 millones de habitantes, no es posible ni viable tratar de encontrar medidas para solucionar el problema del agua en términos de ensayo y error. Los errores cuestan y son catastróficos para esta generación y para las futuras. Entonces, lo que nos permiten este tipo de problemas es simular
sin intervenir directamente en la realidad, para de esta forma tratar de encontrar las mejores medidas de adaptación y entonces a partir sí de un proceso ya de diagnóstico y análisis, presentar estas medidas para que sean anexadas a políticas urbanas a las políticas urbanas para el cambio climático. Y únicamente como mi reflexión personal, espero que este trabajo que empezamos aquí chiquito como una semilla, pues en un futuro pues pueda dar, pues crecer y ser tan grande como este árbol, ¿no? Que tiene muchas, muchas bifurcaciones, porque seguramente algunos de ustedes dirán, sí, pero los conceptos que tú manejas son abstractos. Claro, y por eso ahí lo fascinante de que pueden entrar los sociólogos, los químicos, todos podemos entrar para que en cada uno de estos conceptos que se mencionó, lo podamos ir desmenuzando y entonces ir haciendo cada una de estas ramitas que nosotros tenemos aquí para ir manejando y visualizando la realidad de una mejor forma y encontrar las mejores medidas ante la realidad que se está enfrentando. Muchísimas gracias. Y disculpen el tiempo que me pasé. Gracias. Muchísimas gracias, Norma. Súper interesante. Ay, Eh, estaba un poco nerviosa, perdón. Así pasa. No, pero estuvo muy bien. ¿Alguien que quiera algún comentario, algunas preguntas? ¿No? ¿Quedó muy claro para todos? Ya por ahí vi a Carlos. Sí, hago un comentario a ver si se animan. O sea, lo que ocurre con estos mapas cognitivos difusos es como un sistema de simulación del sistema complejo que está bajo estudio, ¿no? Esto me cayó a mí el 20 cuando hablaba, ¿y qué simulación? Bueno, pues simulador, por ejemplo, es el sistema por el que pasan los pilotos de avión que sin necesidad de subirse a un avión y romperlo, pues pueden enfrentarse a diferentes eventos que cualquier aviador o cualquier piloto de avión se va a enfrentar. Y esto es lo que pasa con los mapas cognitivos difusos, o sea, permiten simular el sistema. Puedes intervenir sobre el sistema sin temor, en principio, de arruinarlo en la realidad. O sea, estas cosas de hacer siempre los ensayos sobre el mismo sistema y que acaba siendo a veces desastroso y que pues que nos lo diga Chalco, no sé, Iztapalapa, que nos lo digan estas zonas, que pues que tienen problemas en la ciudad, que luego se intervienen ellos en la realidad y lo que resulta es peor que lo que tenían antes. Bueno, estos sistemas permiten de alguna forma intervenir el sistema sin temor de arruinarlos. Entonces, esas son ventajas, digamos, que se tendrían en términos de planeación urbana, en términos de planeación, pues mismo el sistema de agua. Lo que hace Norma ahí en simular 2 o 3 acciones que pues son abstractas, porque uno tiene que ver con la vigilancia. Bueno, eso tiene que agarrar los políticos y resolverlo, pero lo que sí es un hecho es que si eso mejora, mejora el sistema, ¿no? Y bueno, pues este es un poco el comentario que me gustaría, que quisiera yo hacer aquí. Y como dijo ella, permite la intervención de todas de muchas disciplinas y permite también estar introduciendo el conocimiento pues de los que sufren este tipo de fenómenos y decir, bueno, pues esto es lo que me pasa a mí y se puede introducir otra vez en el modelo y ver qué pasa cuando se introducen estas cosas, ¿no? Y bueno, pues esta es la enorme ventaja que tienen estos sistemas de análisis, que lo puede hacer uno como jugar al Monopoly sin estar arruinando la economía del planeta, ¿no? De preferencia. Gracias. Así es. Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta por ahí? ¿Quiere hacer algún comentario? ¿Tú misma, Norma, quieres reaccionar ante lo que dijo Carlos? No, pues ¿No? esa es la importancia del modelo, porque si lo vemos, pues sí ven, perdón, es que estoy ordenando mis ideas. No, que muchas soluciones que se dan son con una visión únicamente disciplinaria. Por ejemplo, el tratar o pensar que resolviendo
tener mayor abasto de agua implicaría un problema de ingeniería que es traerla de más lejos, pues eso no da respuesta a otros problemas por lo que se va a generar a nivel ambiental y todo eso. Y eso, como comenta el doctor Carlos Gay, pues simplemente modelándolo, pues vemos que no tiene una solución. O sea, lo que tenemos que ir es a visiones más, con una visión más transdisciplinaria y no de ensayo y error, sino por medio de las simulaciones. Porque ahí nos va a decir las simulaciones, aguas, porque aquí va a tronar este sistema, porque no consideraste los efectos emergentes que van a ocurrir si agregas estos otros elementos. Bueno, pues yo ahí tendría una pregunta que hacerte. Sí, claro. ¿Para dónde llevarías? O sea, bueno, ya en tu tesis llegaste a esto, ya tienes un artículo publicado. ¿A dónde llevarías esto después? ¿Hacia dónde extenderías tu investigación usando la red, los mapas cognitivos y esto? Bueno, doctor, este trabajo que he hecho bajo guía de mi tutor, pues es considerar el sistema ambiental, proveedor y social. Los consideramos así. Sin embargo, debe de considerarse en su conjunto, porque todos estos, o sea, lo que le pasa al ambiental afecta al social y el social al proveedor y entre todos ellos. Entonces, el siguiente paso sería hacer un super mega mapa cognitivo, donde ese ya tendría un enfoque más transdisciplinario y entonces ahí ver qué es lo que le va a pasar con todas esas propiedades emergentes a ese sistema. Y entonces ese sería el siguiente paso en esta investigación. Excelente, muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Pues no sé si Ángel, Tere, Melanie, que les agradezco la presencia, Orlando, Alberto. No nos dejan, No ¿cómo nos que no dejan nos dejan? Están que no en mute. los dejan hablar. Están en mute. Con razón, No me dejan. Tan calladitos. Ya quedó. Listo. Ya. Es que me decía el host tiene que... Sí, yo quiero decir felicidades, Norma. Me gusta mucho ese trabajo porque lo que dijiste de gobernanza, de gobernabilidad, creo que mucha gente que trabaja en el gobierno no ve esta perspectiva transdisciplinaria, dijiste, como que se enfocan en algo. Sí. Desgraciadamente muchas veces lo que les conviene a ellos, ¿no? Pero se enfocan en una sola parte. Yo creo que eso es muy importante, lo de fuzzy, que no es así, no es una línea, que todo está conectado. Y quiero felicitarte por eso. Ay, muchísimas gracias, querida Mel. Ya que abrimos los micrófonos, ¿alguien tiene algún otro comentario o todo está clarísimo? Bueno, pues todo está clarísimo. Está Carlos, que tiene el micrófono apagado. Bueno, sí, yo sí sabía que lo tenía apagado. En realidad aquí lo que me gustaría hacer es una invitación y un reto a todos aquellos que nos están mirando aquí, porque desde una perspectiva u otra deben tener una opinión sobre cuestiones de lo que se presentó, lo que presentó Norma. La complejidad, ustedes ven ahí una maraña, pero se construye de una manera muy simple. El punto es ese, se puede construir de una manera muy sencilla. Entonces, y la forma como se maneja, o sea, las matemáticas de esto, pues son hay que recordar nada más cómo se multiplican vectores y matrices básicamente y cómo se puede hacer un sistema que dé la vuelta muchas veces de esto. Estos son sistemas que se equilibran. Entonces, metodológicamente hablando, tendría que ser muy transparente y no asustar. De hecho, la complejidad de lo que muestra ahí, Norma, es una simplificación extraordinaria de lo que pretendemos representar de que está detrás de esos mapas. Entonces, cualquiera que sea sociólogo, economista, politólogo, puede meter de su propio campo y decir, ¿y qué pasaría si yo hiciera esto en la Ciudad de México? Y se puede introducir este tipo de conceptos en unos mapas como los de Norma. Entonces quiere decir que es es una invitación a desentrañar algunas de las interacciones que se dan en un sistema como la Ciudad de México, ¿no? No entrarle unidimensionalmente, o sea, siempre hemos platicado de estas soluciones unidimensionales, ¿no?
hay poca agua, pues trae más agua, pues sí. ¿Y qué hace un ingeniero? Pues esto construye un canal más largo o perfora un pozo más hondo, cuando puede haber otras opciones. Habría que explorar ahí conservación del agua, reciclaje, cosas de esas que están metido medio implícito en algunas de las cosas que puso Norma ahí, pero se pueden explicitar. Y esto querría decir que ya no necesitamos traer esto ahora agua desalada del Pacífico o del Golfo, que eventualmente se podría meter también en el mapa y ver qué implicaciones tiene en la economía general del país, porque siempre se ha dicho que estas soluciones son locas, ¿no? ¿Por qué traer agua del sureste mexicano hacia el noroeste mexicano cuando en un lado llueve mucho y en el otro llueve poco? La respuesta elemental es, uy, es muy caro, no se puede, tal. Y eso es porque nunca se han visto qué otras cosas se verían afectadas y entrarían en la contabilidad final. O sea, problemas como ese, que se desechan a priori porque no hay manera de pensar de manera de conjunto, simplemente. Pues muy bien. Pues muchísimas gracias, Norma. Muchas felicidades por tu trabajo. Y ahora pasamos a la siguiente Gracias a presentación. ustedes. A ti, Norma. Ahora tenemos a Melissa Aranza Sánchez, que nos va a hablar del carbón azul en las costas mexicanas y en particular nos va a dar el contexto del caso de Puerto Morelos. Adelante, Buenos días, gracias. Voy a compartir mi pantalla. adelante. Listo, ¿sí se ve? Ya, esto, perfecto. Bueno, primero quiero agradecerles mucho por permitirme estar en este espacio. Yo me llamo Melissa Aranza Sánchez Rojas, soy estudiante de segundo semestre del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. También quisiera comentar que me hubiera gustado llegar aquí como con más resultados, pero pues voy en segundo semestre y pues se nos atravesó la pandemia un poco, entonces voy a mostrarles lo que tengo y hablar un poco sobre el proyecto. Y bueno, voy a hablar sobre carbono azul en las costas mexicanas. Bueno, en general, específicamente, perdón, voy a hablar sobre el caso de Puerto Morelos. Y el proyecto que estoy haciendo tiene que ver justamente con lo que el título menciona. Primero quiero comentarles que los ecosistemas costeros, como seguro muchas personas de aquí ya saben, son ecosistemas que brindan importantes servicios ambientales. Y por ecosistemas costeros nos vamos a referir justo a las marismas, a los manglares, a los pastizales marinos. Entre los servicios ambientales que brindan incluyen la protección de las costas, la provisión de hábitats para especies que son de interés comercial, sobre todo en la pesca, regulación del agua, protección contra tormentas, erosión, pues importantes elementos para la conservación de la biodiversidad y sobre todo uno que es muy importante y entra mucho en este contexto de este seminario, que es la conservación, bueno, el secuestro más bien de carbono. Y justamente este secuestro de carbono es al que vamos a nombrar carbono azul. El carbono azul entonces es el carbono orgánico que capturan y almacenan los ecosistemas costeros de manglar, de pastizales marinos y más dentro de sus sedimentos y su biomasa. Este carbono representa más del 50% del carbono contenido en todos los sedimentos oceánicos y puede permanecer atrapado por mucho tiempo, incluso más tiempo que el carbono orgánico que es preservado en los bosques terrestres. Y esto ocurre porque en los sistemas costeros saludables, el suelo saturado con agua mantiene el carbono en un estado de bajo oxígeno, y por lo tanto el carbono orgánico no es remineralizado ni es liberado a la atmósfera de la misma forma o de la misma velocidad que ocurre en los ecosistemas terrestres. Cuando se libera a la atmósfera, pues se libera en forma de CO2 o de metano. Y bueno, esto es fundamental, ya que el carbono orgánico que se preserva en estos ecosistemas y que no se libera a la atmósfera, pues no contribuye a emisiones de CO2
y por lo tanto el secuestro de carbono azul es muy importante para pues todo lo que hemos estado discutiendo en este seminario, ¿no? Justamente es el cambio climático. Y bueno, hablando específicamente de México, este es uno de los países con mayor superficie de ecosistemas que capturan y almacenan el carbono azul. Tenemos marismas, tenemos manglares, tenemos pastos marinos, y la cobertura vegetal de estos sitios pues es importante, solo que pues sí estamos teniendo una afectación muy severa con las actividades humanas que están dominando las costas mexicanas. Y bueno, por eso es que conservar estos ecosistemas es muy importante como una medida de adaptación al cambio climático, como le conocemos, medida de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas. Y bueno, en este diagrama les muestro una gráfica que es muy ilustrativa, donde se observa cómo son los ecosistemas y cómo es la captura de carbono que estos ecosistemas tienen. Y aquí vamos a ver justamente una comparación entre los bosques terrestres. Aquí vemos el boreal, el templado, tropical, y encontramos aquí a los ecosistemas de pastos marinos. Vemos de pastos marinos, también de marismas y de manglares, que son los ecosistemas de carbono azul. Aquí vemos que hay una parte de biomasa viva que es importante y otra más que tiene que ver justo con la parte de los sedimentos, el café. Como vemos, los manglares son los principales, los reyes, los dominantes del secuestro de carbono azul, seguido de los marismas, y los pastos marinos están por debajo de ellos. Pero en mi tesis yo me centré justo a estudiar los pastizales marinos. Y bueno, los pastizales marinos se componen de angiospermas acuáticas adaptadas a vivir en ambientes sumergidos que acumulan carbono orgánico. Estas angiospermas se le conoce como pastos. En sí, el ecosistema completo es un pastizal marino. Y bueno, estas plantas están adaptadas y además tienen ellas pueden acumular el carbono orgánico porque absorben CO2 disuelto en el océano por medio de la fotosíntesis, porque tienen una sofisticada red de rizomas, como se observa aquí, y de raíces que capturan sedimentos ricos en carbono orgánico y bueno, además tienen esta habilidad de capturarlo como todas las plantas por medio de la fotosíntesis, que ya había mencionado, perdón. Bueno, la extensión de estos ecosistemas es bastante amplia. Cubren casi el 2% el 0.2%, perdón, de los océanos mundiales. Y bueno, como vemos aquí en este mapa, tienen una distribución amplia, aunque en realidad, perdón, tienen una distribución amplia, pero cubren el 0.2% de los océanos. Ya lo había mencionado. Perdónenme que estoy muy nerviosa. Ok. Bueno, entonces estos ecosistemas contribuyen al 10% del enterramiento de todo el carbono orgánico anual en el océano. Y son importantes, pero tristemente los pastizales marinos están en constante pérdida. En la actualidad estos ecosistemas han sido muy afectados por el cambio global y se ha calculado que en el mundo se pierde aproximadamente el 7% de los pastizales marinos al año. Esto, pues, desde luego va a afectar a los procesos de captura y de almacenamiento de carbono orgánico. Aquí quisiera hacer un paréntesis porque, bueno, yo estoy hablando de los pastizales marinos, pero no solo estos ecosistemas son los que se están afectando, también manglares y marismas están pasando, pues, por los mismos efectos, pero pues aquí quiero hablar solo de los pastizales. De hecho, se han hecho estimaciones y se ha sugerido que la pérdida continua de los pastizales marinos sí libera pues cantidades, digamos, como significativas de CO2 a la atmósfera cada año. Y, perdón. Y bueno, esto es parte entonces de las emisiones
de CO2 que son atribuidas a los cambios de uso de suelo antropogénicos. ¿Y esto por qué? Pues porque las principales causas de pérdida de estos ecosistemas tienen que ver justo con el cambio de uso de suelo, con la construcción de cadenas hoteleras en las costas, y bueno, sobre todo con erosionar y modificar estos ecosistemas que no han sido muy respetados al momento de hacer construcciones. Y bueno, esto a su vez, pues tiene un costo económico de pérdida. Se ha calculado en varios estudios que podría ser el costo económico de esta pérdida de pastizales marinos en términos de emisiones de carbono podría ser entre 1.9 y 13.7 mil millones de dólares al año. Esto es muy importante. Y bueno, en la ciencia existen diferentes enfoques para estudiar el carbono azul. Una de ellas tiene que ver con el fechado de sedimentos, que es lo que yo estoy haciendo en mi proyecto de tesis de este posgrado. Y bueno, el fechado de sedimentos es necesario para evaluar las tasas de enterramiento e inventarios de carbono azul, que son, que se ocupan para hacer este tipo de, pues de proyectos donde vemos cuánto carbono azul hay en cierto lugar y cuál es la importancia, y de ahí sacar otras cosas como relacionarlo justo con los costos económicos de, pues, de estas pérdidas. Bueno, entonces para calcular las tasas de enterramiento, según un autor que es muy utilizado en esta área llamado Howard y bueno, y colaboradores del 2004, se requiere calcular el carbono en inventarios de cada 10 años. Pero para saber cuál es el inventario de cada 10 años, para tener esa fecha se necesita hacer pues un fechado de sedimentos. Y para esto necesitamos conocer las tasas de acumulación de los sedimentos donde se entierra el carbono azul. Aquí vamos a ocupar inventarios, vamos a ocupar tasas de enterramiento, que son dos conceptos necesarios para hacer esta cuantificación. Y vamos a ocupar también métodos de fechado. Lo que se utiliza, y bueno, es lo que estoy utilizando yo en mi proyecto, es un radionúclido natural conocido como plomo 210. El plomo 210 tiene un periodo de desintegración de 22.23 años, y esto lo hace muy útil para las reconstrucciones ambientales de los últimos 100 años aproximadamente. Entonces, generalmente en estos proyectos hacemos la cuantificación de carbono en esa cantidad de años, y además vemos cuál es la importancia, o bueno, más bien cuál es la relación de estos cambios de carbono con cambios que han ocurrido en el cambio global, cambios atribuidos a estas acciones humanas y quizá naturales que han estado pues pasando en cierto lugar los últimos 100 años. Entonces, en los sedimentos vamos a encontrar a este radionúclido plomo 210 en dos fracciones. Vamos a encontrarlo en uno conocido como plomo 210 en exceso o no soportado, que es el que se forma en la atmósfera por la desintegración del gas radón 222 que emana de los suelos. Y bueno, este gas cuando está, el plomo 210 cuando ya está en la atmósfera, pues cae a las cuencas, se incorpora por escorrentía, por precipitación. Y bueno, también vamos a encontrar que cierta cantidad de plomo 210 está en la columna de agua. También vamos a tener plomo 210 en una fracción en los suelos que no va a salir, no se va a liberar como este que ya mencioné. A este lo conocemos como plomo 210 base o soportado. Este se va a formar in situ en alguna cuenca por la desintegración igual del mismo gas, radón 222, en el interior de los sedimentos. Y bueno, cuando el plomo 210 en exceso, que es este plomo que sale de los sedimentos y vuelve a precipitar, cuando este cae o precipita nuevamente a los sedimentos, se va a depositar y va a iniciar un cronómetro radioactivo. Entonces, el plomo 210 en exceso, que es justo el que se va a depositar después, va a decaer y va a seguir esta ley de desintegración radiactiva. Entonces, así va a disminuir su concentración con el tiempo. Y nosotros, gracias a eso, vamos a comparar la concentración que quede
de plomo 210 en exceso, bueno, en cada parte de un núcleo que saquemos, un núcleo de sedimentos, lo vamos a comparar con este plomo 210 que nunca salió a la superficie. Y así vamos a conocer cuál es bueno, vamos a conocer cuáles son las concentraciones de los estratos más profundos. Y gracias a que sepamos todo esto, al final vamos a llegar a un modelo de fechado. El modelo de fechado sirve para básicamente dos cosas. Primero, para establecer una edad profundidad en el núcleo, que es saber que en X profundidad equivale al año, no sé, X. Ese es bueno, al año, a otro año, pues. Esa va a ser el modelo de edad profundidad. Y también vamos a conocer cuáles son las tasas de acumulación, que pues es justo lo que vamos a necesitar para hacer este inventario y, bueno, calcular el enterramiento de carbono. Bueno, ya que hagamos un modelo de fechado, bueno, para hacerlo primero tenemos que saber que existen diferentes modelos. Generalmente se utilizan en esta rama 2, que, bueno, el más usado es uno que se llama modelo de flujo constante y tiene una hipótesis fundamental de que el flujo del plomo 210 en exceso va a ser constante a lo largo del registro. Y bueno, no quisiera entrar en tantos detalles, pero para que esto se cumpla vamos a necesitar que nuestro núcleo esté entero, esté bien, que al momento de extraerlo, pues lo hagamos de la mejor forma posible para no perder la parte superficial. Y bueno, que veamos igual que el núcleo, pues, bueno, igual va a depender de la naturaleza de los sedimentos, pero se supone que tiene que llegar a esta profundidad, este plomo en exceso, o sea, tiene que formar esta curva ideal. Es algo que generalmente no pasa, y no porque se haya sacado mal, pero pues por la misma naturaleza de los sedimentos a veces no sucede, perdón. Y vamos a tener otro modelo que es este de aquí, que es el modelo de flujo constante y sedimentación constante, donde además de que la hipótesis es de que el flujo sea constante, pues también la sedimentación en teoría debería ser constante. Y bueno, hacer este tipo de modelos es un poco complicado. Incluso me atrevería a decir que puede ser más complicado que al utilizar carbono 14. Y esto lo digo porque pues lo he hecho antes. Y bueno, según mi poca experiencia, siento que es más complicado. Se necesita ser más meticuloso y se necesita tener más cosas que quizá con carbono, ¿no? Y bueno, también ahora se desarrolló un programa en R llamado PLOM, que también se basa en la hipótesis de flujo constante, pero además utiliza estadística bayesiana y asigna posibles edades a cada profundidad, y pues esto igual nos facilita mucho para hacer este tipo de cosas. Una vez que se hace un modelo de fechado, se tiene que corroborar la edad. Usualmente en este tipo de trabajo se utiliza un radionúclido artificial conocido como cesio 137, que está presente en el ambiente debido a pruebas nucleares atmosféricas y cuya liberación máxima ocurrió entre 1962 y 1963, y aquí vamos a encontrar algún pico. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, utilizamos cesio después para ver si nuestro modelo es confiable, para ver si 1963 en este modelo sí coincide con el pico máximo de cesio 137 que vamos a encontrar en nuestros núcleos de sedimento. Bueno, ahora para hablar específicamente de lo que se ha hecho en Puerto Morelos, pues me gustaría decir primero que, bueno, como ya hablamos, el carbono azul entonces puede estar en diferentes ecosistemas. Este trabajo tiene que ver con el carbono azul de los pastizales marinos, y justo hablamos de los pastizales marinos que se encuentran en el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos. Y bueno, vamos a hacer este conteo, vamos a calcular las tasas de acumulación y los flujos, y para esto vamos a utilizar el fechado con plomo 210. Bueno, ya retomando esto, quiero mencionar que un estudio así, que haga este tipo de conteos en esa área, es
bueno, es el único estudio que existe, es uno de López Mendoza y colaboradores del 2020, donde también se estimaron concentraciones de carbono orgánico en la zona de pastizales marinos de Puerto Morelos y bueno, también a lo largo del corredor de la Riviera Maya. Justamente, pues sí se encontraron, bueno, se encontró que con la eutrofización de la columna de agua, posiblemente por las actividades humanas, se vio una aceleración en el entierro de carbono azul. Y bueno, también se encontró que quizá esto tenga que ver un poco como con la erosión, ya que era mucha erosión, las tasas de acumulación de sedimentos pues eran más, entonces posiblemente sea por eso. Y bueno, también en esta área ya no se habló mucho sobre eso en el trabajo, pero sí se mencionó que pudiera ser igual que los arribazones de sargazo estuvieran afectando un poco más como a este proceso, más de lo que se pensaba. Pero bueno, es el único estudio que se ha hecho y en el presente que, bueno, que estoy presentando, valga la redundancia, pues vamos a tratar de hacer un estudio justo en esa área, pero tratar de ver un poco, espaciarlo más, o sea, no nada más hablar como de la parte temporal, un poquito como del espacio, y estamos tratando de indagar un poco más sobre esto que ocurre en el sargazo. Pero bueno, el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, que es el área de estudio, está justo enfrente de este pueblito en Puerto Morelos. Puerto Morelos está al norte de Quintana Roo. Y bueno, este parque es un área nacional, perdón, es un área nacional protegida y también es un sitio Ramsar. Y esto es porque cuenta con la segunda barrera arrecifal. Bueno, tiene parte de la segunda barrera arrecifal más grande del mundo, que es donde se forma esta laguna arrecifal y ahí están pues algunos pastizales que son significativos, pastizales marinos, dominados por la hierba tortuga Thalassia testudinum y otras especies que se distribuyen por las zonas. Bueno, esto de que domina, o sea, ha cambiado mucho durante, pues, desde que se hizo este informe de qué es lo que había ahí hasta ahora, justamente porque Puerto Morelos está en esta franja de la Riviera Maya, que pues como sabemos, la Riviera Maya es el destino turístico más importante de nuestro país y pues así como es un destino turístico muy importante, también ha tenido muchísimos cambios en infraestructura que ha modificado demasiado en exceso el paisaje. Esto desde los años 70, que justamente fue cuando empezó a incrementar muchísimo la población. Y esto gracias a que el entonces presidente Díaz Ordaz fue quien quiso hacer como una campaña pues para estimular a que las personas fueran hacia allá, para estimular igual que más personas compraran como lugares que se poblara, pues que se explotaran, ¿no? Porque pues es un lugar así con un paisajes increíbles. Y bueno, entonces, pues tenemos este problema en Puerto Morelos. También antes de justamente el crecimiento poblacional de los 70s y esta campaña del entonces presidente, pues también encontramos que empezó a haber turismo, empezó a haber, bueno, muy poco turismo, más bien empezó a haber pesca y empezó a haber deforestación en los alrededores, no exactamente en Puerto Morelos, pero sí en los alrededores. Y bueno, desde los 90 sí se ha encontrado una aceleración muy grande de todo lo que es la Riviera Maya. Ha sido un aumento pues más abrupto, justamente por esta infraestructura turística y otro problema que vemos ya que tiene que ver con el cambio de uso de suelo, bueno, con la erosión más bien en Puerto Morelos justamente son estas afluencias masivas de sargazo, que justo comenzaron a aparecer ahí desde, bueno, en el Caribe en general desde el 2011 y en la región del Caribe mexicano en el 2014. También hemos encontrado otros máximos en el 2015, en el 2018
Y bueno, todo esto que está ocurriendo del sargazo también es un problema bastante nuevo y justamente queremos integrar más esto con el proyecto. Y bueno, como les mencionaba, para hacer este tipo de trabajos, entonces se sacan núcleos de sedimento. Así, en este trabajo para este trabajo se extrajeron cuatro núcleos de sedimento, dos, como en la parte más cercana a la costa, dos en la parte más alejada, más hacia la laguna. Los cuatro en áreas de pastizales marinos de la misma laguna. Son dos transectos y pues los cuatro núcleos se encontraban en áreas que estaban dañadas justamente por los arribazones de sargazo y pues cercanas a Puerto Morelos y a todo este proceso que ocurre en este lugar. Entonces se obtuvieron los cuatro núcleos, se hicieron los modelos de fechado porque, se hizo todo el proceso de revisar el plomo 210 en exceso, el soportado, ver cuánto plomo 210 había y los modelos de fechado que les voy a mostrar después. Además de eso, como estamos trabajando con sedimentos, pues hacemos ciertos procedimientos que tienen ya que ver más como con geoquímica, que también no me voy a meter mucho en esto para no aturdirlos de información. Hacemos algunos métodos de pérdidas por ignición, que bueno, así se le conoce a un método donde nosotros vemos cuánto contenido de materia orgánica y cuánto contenido de carbonatos en los sedimentos encontramos. Esto es importante porque justo cuando vemos que hay más materia orgánica, usualmente vamos a encontrar que también podría haber afectaciones en la cantidad de plomo 210 que hay, o de ciertos contaminantes, por ejemplo. También encontramos, también elaboramos un análisis de composición elemental, que es justamente con este método muy popular entre las personas que hacemos geoquímica, que es el de XRF. Y justamente, pues, es para ver cuáles son los elementos dominantes ahí. También, bueno, ya como les comenté, se tiene que medir cuál es la actividad de plomo 210, de radio 226, porque es parte de este ciclo del plomo 210, y de cesio 137, que es con lo que se corrobora el método de fechado. Ya se elaboró, ya se hicieron los modelos. Y bueno, como les comenté, voy en segundo semestre y empecé el semestre pasado cuando estaba todo el caos de la pandemia y no podíamos entrar a los laboratorios. Por suerte, en esta investigación se pudo hacer esto. Y bueno, este semestre todavía sigo trabajando con algunos experimentos, así que pues todavía no puedo mostrarles así como resultados pues como ya súper bien, con conclusiones, con discusión. Ay, perdón, no sé qué pasó aquí con esta diapositiva, pero bueno, lo que sí les quisiera mostrar es que se hicieron ya los fechados de los cuatro núcleos. Nosotros pensamos que íbamos a tener edades como, no sé, de 100 años quizá, pero no salieron las cosas como quisimos. Por ejemplo, en este núcleo, que le pusimos como, lo bautizamos como PMT 1.1, tiene 18 años de registro. El núcleo PMT 1.2 tiene 41 años de registro. Que es el PMT 2.1, tiene 39 años de registros y el PMT 2.2 tiene 44 años de registros. Entonces, lo que quizá nosotros veamos no tenga que ver con, pues, con la deforestación que hubo en zonas aledañas de Puerto Morelos, que fue como en los 40s. Ya tiene que ver un poco de los 70s para acá, y justo vamos a encontrar cosas importantes de los 90s para acá, que es cuando empezó este cambio, bueno, cuando se aceleró, así llegó a su máximo el cambio de uso de suelo por la transformación de la Riviera Maya. Y también vamos a encontrar mucho, que esa es la idea del proyecto, de evidencias que tienen que ver más con la parte del sargazo. Y bueno, ya como pues no puedo mostrarles más resultados por el punto en el que estamos de la investigación, en el que apenas seguimos pues con las actividades de laboratorio y eso, me gustaría contarles que una de las cosas que también nos gustaría hacer y que suelen hacer en el laboratorio en el que estoy
es hacer como un costo, calcular cuál es el costo de lo que encontremos que es, bueno, del carbono azul que encontremos que está enterrado o, bueno, acumulado en este lugar. Y pues ya sería todo lo de la presentación. Me gustaría mucho escuchar sus comentarios y muchísimas gracias por invitarme a participar. Bueno, pues agradecemos mucho tu participación, Melissa. Sin duda nos enseñaste que a pesar, como tú dices, que no llevas como mucha investigación, pues sí has tenido bastante datos muy interesantes. Bueno, pues invitamos a la audiencia, los que están en el Zoom, si tienen preguntas, este es el momento de hacerlos. Creo que en el chat no tenemos ninguna, o si alguien quiere levantar la mano, con gusto. Yo levanto la mano. Adelante, doctor Gay. Gracias. Oye, por cierto que no veo aquí en mi pantalla dónde se levanta la mano, ¿eh? Pero bueno, es harina de otro costal. Oye, Melissa, muy interesante, pero tengo dos comentarios. Uno es la profundidad a la que perforaron los núcleos. Eso seguramente les está limitando las épocas, ¿no? El tiempo que tienen ustedes de observación. Quizás si pudieran perforar más profundo, pudieran recuperar más tiempo. Quizá no se esperaban esto, en el sentido de que, bueno, que en el tamaño del núcleo nada más se pudieran recuperar 30 o 40 años. Pero eso es irse más al fondo, ¿no? Y lo otro es, estuviste presente en la presentación de Norma, la combinación con los otros factores que mostraste en alguna tablita, como esto de llegada del sargazo, desarrollo del lugar, agricultura, etcétera, deforestación, ahí tendrías tu espacio para construirte un mapa cognitivo difuso y ver cómo estas cosas están afectándose unas a otras. ¿No crees? Muchas gracias, doctor Carlos. Sí, justamente, bueno, sobre el primer comentario, sí, entre más profundo, más información se recolecta. Solo que el objetivo, bueno, creo que no lo mencioné en la presentación, pero por lo mismo que utilizamos plomo 210, se espera encontrar edades máximas de 100 años. Con carbono 14, cuando se utiliza ese método, generalmente sí se encuentran, o sea, hasta, no sé, 30.000 años de registro y eso. Aquí lo que queríamos ver, que sí no lo mencioné definitivamente, fue que es más que nada como cuál es la interacción de estos cambios del carbono azul con cambios o evidencias del cambio global. Y pues por cambio global nos referimos, según este autor Stephen, justamente a los cambios ya más como de la época casi de la revolución industrial para acá, que se han acelerado pues en los últimos años, no tanto como más hacia, digamos, más del Holoceno, más para allá, como más hacia a la antigüedad, ¿no? Por así decirlo, solamente en años recientes. Lo que sí se esperaba pues era encontrar como núcleos de quizás 100, 70 años a lo mejor, pero eso es lo que, porque eso es lo que generalmente se encuentra, pero en este caso no. De hecho, lo que pensamos es que quizá podríamos volver a hacer el modelo de fechado, porque al parecer, bueno, es lo que cuentan, ¿no? Ya en el laboratorio, que quizá uno de los aparatos, cuando se hizo la medición de plomo 210, estaba funcionando como extraño. Entonces, quizás sí valdría la pena repetirlo, porque pues sí es un poco raro que pues sean tan poquitos años. Y sobre la presentación de normas, sí, bueno, no pude estar en toda la presentación porque tenía un deber con un examen, pero lo que pude ver me gustó y creo que sí es muy importante y también creo que es muy complicado, o bueno, a mí me ha parecido un poco complicado hacer la relación de todas las cosas, de cómo es que esto tiene que ver con esto y esto, porque, no sé, siento que son como tantas cosas que a veces puede ser un poco, bueno, es difícil, es bastante complicado, pero sí, definitivamente se tiene que hacer estudios así como el de Norma y ser así y hacer estos mapas para realmente visualizar qué es lo que está pasando. Gracias.
¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ya están los micrófonos abiertos. Melissa, ¿me escuchas? ¿Sí? Bueno, muchas felicidades por tu presentación. Estuvo muy didáctica, muy interesante. Mira, si quieres decir nada más rapidísimo, dime 2 conceptos que estén relacionados en tu investigación. O sea, que si crece esto, crece el otro. O sea, sargazo y qué cosa. Sargazo y cambio global. Ok, entonces sería cambio global hace que se incremente el sargazo, ¿no? Sí, porque al revés Ajá, ha hecho. no va, o sea, si crece el sargazo, pues no va a afectar al cambio global, ¿no? Por cambio global me refiero a pienso que te refieres al incremento en la temperatura climática, ¿no? Sí, es una definición que, bueno, yo creo que pues cada autor tiene como su definición, pero usualmente en este trabajo se utiliza esta que es como que supongamos que el cambio global engloba el cambio climático y también engloba, bueno, el cambio climático como variación natural, como, bueno, más bien la variabilidad climática natural de la Tierra con las modificaciones que los seres humanos hemos hecho a esto. Eso es lo que conocemos como cambio global. Pues mira, como comentaba el doctor Gay, ya tienes una relación ahí, mira. El cambio global, hay una relación positiva hacia el sargazo. Aumenta el cambio global, aumenta el sargazo. Y bueno, y así ya te vas construyendo tu mapa cognitivo. Muchas gracias, Norman. No, Sí. y pues cuando gustes, eres bienvenida acá, cuando quieras con nosotros checar lo de los mapas cognitivos. Sí, muchas gracias. Te voy a contactar. Ok, con gusto. Pues justamente este espacio para esto está pensado, para que haya esta clase de interacción y pues se enriquezcan, ¿no? Las investigaciones. Te agradecemos mucho, Norma, y queremos invitar a la audiencia, si tienen más preguntas, los micrófonos están abiertos. Si no, pues yo creo que ya daremos por terminada la sesión. En Facebook, vamos a ver si tenemos preguntas. Bueno, felicitan a las 2 ponentes en Facebook, que muy interesantes las participaciones de ambas. Y pues creo que no tenemos comentarios aquí. A ver, vamos a revisar rápido. Pues sí, puras felicitaciones, Patricia Rojas, las felicita a ambas, que muy excelente presentación. Y pues bueno, si no hay más preguntas, doctor Gay, ¿tiene más preguntas? Gracias, muy bien. Pues damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. El programa de investigación en cambio climático agradece a ambas ponentes su participación y seguimos invitando a la audiencia a que no se pierda estos espacios porque, como alguna vez lo dijo el doctor Gay, pueden servir para ayudarnos o darnos una idea para nuestras propias investigaciones. Les agradecemos mucho su asistencia y esperamos verlos pronto. Bonita tarde. Chao, adiós. Bye. Gracias. Gracias a todos.